Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero, y esto es lo que quiero destacar, del 4 al 7 creo que. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Quédate con esa frase, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Cierra tus ojos un momento más, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad que nos da un año más, Señor, de poder seguir abriendo tu palabra y ser edificados por ella, Señor. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que hoy esta palabra también pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y que realmente tú abras nuestras vidas, Señor. Necesitamos conocerte más, Señor. Necesitamos experimentar más de ti, Señor, y lloro para que este día pueda ser un día de recordar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Y los Gálatas son una región, la región de Galacia, la iglesia que había allí, y estaban teniendo un problema. El problema era el siguiente: Pablo fue y les predicó acerca del Evangelio de Cristo. Le habló de lo que la Biblia también habla como el nuevo pacto, dice Cristo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Les habla de que la salvación es por la gracia del Señor. Pero estos Gálatas, siendo oidores de otros maestros, de otros falsos maestros, de gente que no iba conforme al Señor, empezaron a decir que tenían un contexto judaizante, empezaron a decir que éramos y que teníamos que mantenernos en la ley, cumplir la ley. Es verdad que el Antiguo Testamento nos habla de la ley, pero por eso también dice la palabra que Jesús vino y fue ese nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, podía cumplir la ley en su totalidad. Hoy día incluso todavía hay personas que siguen pensando en esto, en la ley, en cumplir toda la ley, pero la realidad del ser humano es que no podemos cumplir toda la ley. Y este texto nos habla de esto mismo. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este era el problema que tenían los Gálatas. Ellos no, a pesar de que conocían, no entendían y no causaba un efecto en su vida el Evangelio de Jesús. Que Jesús vino al mundo, que murió, pero que también resucitó. Y yo creo que esto es algo que ocurre hoy día también. La gente está fascinada, la gente está adormecida, la gente está en otra cosa y no se da cuenta de lo que es realmente importante. Como digo, en las Navidades hablamos de tantas cosas, hablamos de turrones, hablamos de comida, hablamos de cena, hablamos de vestirnos bien, pero nos olvidamos del principal motivo, que es Cristo. Y Pablo les dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? ¿Quién te contó lo que no era? Por eso digo que en este tiempo no te dejes fascinar por las cosas que la sociedad nos vende, por lo que Coca-Cola quiere vendernos con ese viejito, ¿no?, vestido de rojo. Que lo más importante, no solamente en este tiempo, sino en cada día de tu vida, sea que tú recuerdes, que recordemos que Cristo vino al mundo y se hizo hombre, y padeció y sufrió por causa de nuestros pecados. Eso es lo más importante. Y eso es lo que quiero recordarte en esta mañana. Que este es el mensaje verdadero. Que este es el mensaje que la humanidad, que tú, que yo, que nuestras familias necesitan escuchar. Que Jesús es el motivo de nuestro gozo. Está bien que comamos, está bien que
que disfrutemos, pero que el principal motivo sea este. Nosotros hace un año, algo que no hacíamos, y que esto también el Señor nos movió como familia, no solamente con mi esposa, sino que también, bueno, con su familia en Barcelona, lo hacen también, pero nuestra familia, nosotros nos uníamos como familia a disfrutar, a comer, ¿verdad? Como todo. Teníamos el 24 marcado ese día, pues allí tiene que haber la mesa, seguro tiene que haber gambas, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? Aunque estén ahora más caras, ahora está a 10 euros el kilo, imagínate. La cosa antes estaba a 9, 8. Ahí tiene que haber seguro Coca-Cola. Ahí tiene que haber seguro, pues no sé, un mantelito bonito. Tiene que haber seguro, para mí, lo más importante, los regalos, ¿verdad? Los regalos, claro que sí, los niños con más ilusión todavía. Tienen que haber una serie de cosas que están seguras en Navidad. Pero reflexionando, nos dimos cuenta que muchas veces lo que está todo, menos darle el lugar que Jesús le corresponde. Por eso nosotros también empezamos a hacer algo y era ese día tomar la palabra y poder hacer una lectura bíblica. Poder hacer una lectura que hable de la importancia de que Jesús vino al mundo y poder tener un tiempo también de oración. Yo no sé si esto es posible en tu familia o no, pero yo te animo a que también puedas ejercerlo, a que también puedas practicarlo, a que tengas también, igual que tienes la rutina de que tiene que haber gambas, pues también digas, tiene que haber un momento espiritual, un momento de oración, un momento de la lectura de la palabra. Que no nos fascinen con las cosas, con las lucecitas, y con tantas cosas, sino que entendamos que el principal motivo siempre tiene que ser Cristo. Amén. Pablo dice también, el evangelio que os predico no es evangelio de hombre. No es un evangelio que yo me he inventado. No es algo que, de hecho, Pablo tiene que decirlo un poquito antes. Tiene que decirle que el evangelio del Señor no es dado por hombre, sino que es algo que nace desde el cielo, algo que se nos ha sido predicado. Y algo que Pablo con lo que está luchando es con el tema de la ley. Y el Salmo 130, versículo 3, lo leo rápidamente. Dice así el Salmo 133, por si estás apuntando, dice: Jehová, si mirare a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Señor, si mirare a los pecados de la humanidad, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Y el Salmo 143, 2 también nos habla de algo similar, que dice: y no entre en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. La ley fue dada por el Señor para que la cumpliese la humanidad. Pero ¿sabes cuál es el problema de la humanidad? Que nadie podía cumplir la ley. La mayor mentira que la sociedad, la mayor mentira que tú, la mayor mentira que yo, que la mayor mentira que se puede decir, ¿sabes cuál es? Yo soy bueno y como soy bueno, entonces tengo parte con Dios. ¿Sabes por qué? Porque no es cierto. Porque aunque tú te creas la persona, o aunque yo me crea la persona más buena del mundo, no hay ni un justo, dice la palabra. No hay ni siquiera uno. No hay ni uno. Y a veces nosotros creemos que podemos agradar a Dios. Nosotros creemos que podemos obtener el beneficio, la salvación de Dios por ser buenos, por portarnos bien. Yo he escuchado gente que dice, bueno, a veces hago cosas malas, pero lo arreglo con cosas buenas. La realidad tuya, mi realidad y la realidad de la humanidad es que todos somos malos. Todos somos, en otras palabras, pecadores. Nadie puede obtener esa comunión con Dios, esa relación con Dios por medio de sus propias fuerzas. Nadie. Por eso, si tú crees realmente que el día de mañana cuando mueras irás al cielo o estarás con el Señor por tus buenas acciones, déjame decirte que no es verdad. No te engañes. No son nuestras buenas acciones. Y la ley nos habla de las acciones, de lo que el hombre puede hacer, pero el hombre, por mucho que se empeñe, no puede cumplir todas las leyes. No puede alcanzar el favor de Dios por medio de su fuerza. Por eso lo que Pablo viene y nos dice, oye, el verdadero evangelio, la solución que tiene el ser humano es Jesús. Es Jesús. Es la obra que Jesús hizo en la cruz.
es que Él vino en el tiempo oportuno, dice la palabra, fue enviado del Padre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, para rescatarnos ante algo que nosotros no podíamos. Mira, si algo tú y yo teníamos ante Dios, es una deuda. El ser humano incumplió la ley de Dios y dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Merecíamos el castigo, merecíamos la muerte. Y como Dios sabía que nosotros por nosotros mismos no podíamos salvarnos, lo que hizo fue que envió a su Hijo para que Él sí cumpliera toda la ley y pagara la deuda que nosotros teníamos. Hermano, esto siempre me gusta recordarlo. La salvación no es por las obras. La salvación es un regalo de Dios para nuestra vida. Pero ese regalo que está para ti, que está para mí, también conlleva que nosotros respondamos, aceptemos, hagamos también una respuesta a eso. No son obras, pero sí es aceptar ese sacrificio. ¿Y cómo lo acepto yo? Por medio de la fe y del arrepentimiento. Ahora, la fe no es decir yo creo que Dios existe y ya está. Tú sales a la calle y le preguntas a cualquier vecino, ¿tú crees que Dios existe? Y te va a decir que sí. A lo mejor te dice que no, pero la gran mayoría te va a decir que sí. Pero ese creer tiene que ver con confiar plenamente en Él, con que Él sea el que gobierne mi vida, con que Él sea el Señor de mi vida. Y ahora hablaré un poquito de esto. Eso tiene que ver con la fe y el arrepentimiento es simplemente pedir perdón por nuestro pecado, por nuestra ofensa, no solamente a mi hermano, sino principalmente a Dios. Es el requisito indispensable. El Señor ya hizo todo lo que teníamos, lo que nosotros no podíamos hacer, pero lo que nosotros, en nuestro paso es la fe y el arrepentimiento. Y mira, hay una cosa aquí que dice, me gusta mucho este versículo, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios en su agenda sabía que llegaría un día, un momento oportuno para que Jesús viniera a este mundo. Muchos judíos lo esperaban antes, pero llegó en el tiempo exacto, en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto, en el tiempo que Dios estableció. Muchas veces en nuestra agenda queremos que ocurran cosas antes, pero el Señor sabe cuándo es el momento exacto. Igual que el Señor vino, el Señor Jesús vino en un tiempo exacto. ¿Hace cuántos años? 2000 años, muy bien. 2021. Igual que vino en el tiempo exacto, ¿sabes qué? También Dios tiene su agenda para que Jesús vuelva en el tiempo exacto. Quizás sea en el año 2022, quizás sea en el año 2030, quizás sea en el año 2050. Yo no lo sé y tú tampoco lo sabes, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor tiene establecido ese día. Y la palabra dice que ese día el Señor ya no vendrá como un niñito, sino que vendrá como ese rey y vendrá a por lo suyo y vendrá a establecer justicia. Por eso, aunque nosotros pensemos, bueno, ya todavía me quedan muchos años, bueno, ya me haré viejo y ya después decidiré algo con Dios, no sabemos cuándo el Señor viene. Y algo que la Biblia nos insta es a que estemos preparados, a que estemos preparados para cuando el Señor venga. Esto no es vivir con miedo, pero es decir, si el Señor viene hoy, yo estoy preparado. ¿Tú puedes decir eso? Si el Señor viene hoy, si el Señor viene mañana, yo estoy preparado para ese momento. ¿O no? ¿Puedes decirlo? Ay, Señor Jesús. El Señor tiene el tiempo. Los tiempos de Dios son exactos. Y mira, algo precioso que aquí habla y nos revela es el versículo 5. Perdón, versículo 7. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios y por medio de Cristo. Aquí habla de dos conceptos y es esclavo e hijo. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado.
Dice eso la palabra. Esclavo del pecado. Pero después dice la Biblia que el Señor nos compró, esto lo has escuchado alguna vez, nos compró con su sangre y nos hizo, ¿qué? Hijos. Hijo. Pero ser hijo en este sentido no quita ser esclavo. Voy a explicarte esto. Mira, antiguamente, hoy todavía sigue ocurriendo, pero otro tipo de esclavitud, no como el de, bueno, también sí, pero no tan presente. Antiguamente ocurría lo siguiente, si hay una persona, imagínate que los romanos conquistaban a los griegos, pues si un romano tomaba a un griego, ese griego era su esclavo. En la ley romana se establecía que el romano podía hacer lo que le diera la gana con esa persona si era su esclavo. Lo que le diera la gana. Si un romano tenía a su esclavo y su esclavo era muy torpe trabajando, el romano podía matarlo ahí mismo, delante de todo, a palo, y nadie decía nada. ¿Por qué? Porque era su esclavo. Era su propiedad. Es como si tú decides, entendedme esto, en tu casa romper un mueble. Tú dices, esto es mío. Pues los esclavos en aquel tiempo eran así, como un mueble, como algo más útil en su casa. Mira, los esclavos no tenían derecho a paro, no tenían derecho a vacaciones, no tenían horario, vivían en situaciones y condiciones terribles y lo único que vivían y para lo que vivían era para honrar y para obedecer lo que su señor le decía. Para eso únicamente. Estaban destinados a una vida de fracaso, estaban destinados a la vida más mísera. No, ya no importaba si tenía familia, si tenía hijos, a eso al Señor le daba exactamente igual. De hecho, había esclavos que se escapaban y cuando su Señor los encontraba, ¿sabe lo que hacía? O los mataba o lo marcaba. O le cortaban, claro, pero los marcaban muchas veces. Les ponían aquí como algo así como desertor, le ponían alguna marca que mostrara que esa persona ya se había escapado. Lo humillaban. Hacían lo que les daba absolutamente la gana. Y su vida estaba destinada simplemente al fracaso, a la muerte y a la desesperación. ¿Sabe? El pecado en nuestras vidas afecta de esta misma forma. Aunque nosotros podamos hasta sentirnos bien. Pero el pecado lo único que nos hace es que nos genera opresión, nos genera dolor, nos genera trauma, nos genera angustia, nos genera la muerte. Por eso la Biblia dice, sois o erais esclavos del pecado. Y tú dirás, bueno, el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es vicio, pues yo no tengo vicio. O el pecado es hacer cosas malas, pues yo tampoco es que haga cosas malas. No se trata solamente de eso, el pecado es mucho más profundo. Porque a veces a lo mejor tú no haces cosas malas, pero en tu corazón atesora odio. O en tu corazón no hay paz. O en tu corazón hay miedo. Y si tú te analizas a ti mismo, te vas a dar cuenta de la debilidad, de lo débil que somos. A lo mejor tú dices, bueno, pero a lo mejor también hay enfermedades que vienen después. Porque el pecado trajo todo este tipo de cosas. El pecado nos esclaviza. ¿Y sabes qué pasa? Que cuanto más el pecado gobierna sobre ti, más esclavo eres y más cuesta ser libre de eso. El pecado trae consecuencias. A lo mejor tú dices, bueno, en esta vida no, bueno, las tendrá eternamente también. Pero el pecado nos esclaviza, así como un romano hacía con un súbdito. Pero también había otro concepto de esclavo, y es el esclavo judío. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. El esclavo judío y el señor judío, no eran muchos judíos los que tenían señores, perdón, esclavos. Pero el señor judío tenía esta cuestión de que igual el siervo tenía que hacer todo lo que este señor le dijera. Ahora, en el concepto judío no había ese maltrato como en el romano. El judío no podía matar a nadie. Y había una característica y era la siguiente. Y es que a los 7 años el judío tenía la obligación de liberar a su esclavo. Esto los que han dado estudio conmigo lo saben. De liberar al esclavo. A los 7 años el Señor tenía que decir, no porque él quisiera, sino por obligación, que su esclavo era libre.
¿Y sabes qué ocurría en aquellos tiempos? Que había esclavos que cuando les decía el Señor, mira, eres libre. ¿Sabes lo que hacía el esclavo? Se quedaba. Decía, déjame quedarme contigo. Algunos esclavos lo que hacían es que traían a su familia. Y le decía, Señor, déjame quedarme contigo. ¿Por qué crees que un esclavo se quiere quedar con su Señor? Hombre, si un esclavo se queda con su Señor es por algo. Y es porque vive quizá mejor incluso que por su propia libertad. No tenía obligación, ya era libre, pero él decide quedarse. Y sabes que a partir de ese momento empieza un cambio en la cuestión del Señor y el esclavo. Y es que el Señor sigue siendo el Señor, y el esclavo sigue siendo el esclavo, pero el trato del Señor hacia el esclavo varía en algunos conceptos. Y es el siguiente. Cuando el Señor moría, el esclavo se consideraba como un hijo más de la casa. El esclavo recibía herencia incluso de su Señor, como si fuera un hijo más. Quizá el esclavo ya no se sentaba aparte a comer, sino que se sentaba a la mesa con los hijos. Porque el Señor, al aceptarlo de nuevo, ya no lo aceptaba como un esclavo súbdito y tal, sino como un hijo. Y esto es precioso. Y esto es lo que Jesús ha hecho. Pero no podemos olvidar el concepto de Señor. Él sigue siendo Señor y el esclavo sigue siendo esclavo. Pero el Señor ha dicho, ven, siéntate a mi mesa. Ven, disfruta. Por eso el texto dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, este es el concepto y esto es lo precioso, que Dios nos compró. Él dijo, yo cuánto, como si dijera el pecado, ¿cuánto vale? Yo lo pago. Y nos compra como su siervo, como su esclavo. Pero Él, en esa posición de esclavo, dice, ven, siéntate a la mesa, quiero que seas mi hijo. Quiero que seas mi hijo. Pero no podemos olvidar el concepto de que Él sigue siendo Señor. El miércoles me gustaba que también hablábamos de esto en la reunión de hombres. Él es Señor, no nosotros somos sus señores. Nosotros no mandamos a Dios. Nosotros seguimos siendo siervos, esclavos. Pero un esclavo agradecido, un esclavo, un siervo agradecido que entiende que su vida estaba destinada al fracaso, pero que este Señor le ha dado una nueva oportunidad, que este Señor le ha dado una vida mejor, no solo para él, sino para su familia. En el momento que el Señor necesita algo, aunque sea a las 3 de la mañana, el siervo se levanta y lo hace. No dice, no, yo ya... No, no, lo hace por amor. Cuando un siervo se quedaba en casa del Señor era por amor. Era porque había una relación tan estrecha. Era porque el siervo durante esos años, de esos 6 años o 7 años, había estado tratándolo bien. Sí que trabajaba, pero lo trataba bien. Quizás le decía, oye, tráete a tu familia y que vivan aquí también. Oye, no estés durmiendo fuera, duerme aquí con nosotros. Oye, necesitas algo. Oye, yo te llevo. Oye, necesitas ir al médico, yo te acompaño. El Señor tenía un buen trato. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Él nos compra, somos sus siervos, pero también nos ha llamado hijos suyos. Hijo suyo. Y mira, quiero que entiendas esto. Somos hijos de Dios. Cuando nosotros hemos aceptado lo que Él ha hecho, no es lo que nosotros, Él ha pagado, Él ha cumplido con todo. Y nosotros lo único que decimos es, Señor, quiero estar contigo. Dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él ya lo hizo. Y lo único que nosotros tenemos que decir es, sí, Señor, quiero estar contigo. Quiero cumplir, quiero obedecerte. Por eso cuando te vayas a la cama, no te vayas pensando, ay, qué buenas cosas he hecho, qué malas cosas he hecho. Ay, ¿será que si el Señor viene hoy, me voy al infierno? Y mañana dice, no, mañana me voy al cielo. Y que no vivas en ese temor. Porque Él nos ha hecho hijos y nosotros nos hemos arrepentido, si hemos creído y hemos confiado y estamos en la casa del Padre. No es que el Padre un día dice, venga, fuera de la casa. Bueno, vuelve mañana. No, bueno, no, estamos en la casa. Pecaremos, fallaremos también, puede ser. Pero estamos en la casa, somos llamados hijos. ¿Tú sabes el gozo que es para nuestras vidas poder dormir y saber que si el Señor viene, me voy con el Señor? Cuando yo tenía 16 años, 15 años, yo vivía con pánico esto. Decía, como hoy venga el Señor, yo me voy al infierno. Y dormía con los pies tapados, porque digo, vaya que entré por los pies, ¿sabes?
Tenía ese temor porque no sabía, hoy he hecho una cosa mala, mañana, bueno, no lo he hecho tan mal, pero mi condición era que me daba cuenta que cada día yo hacía cosas malas. Cada día yo fallaba. Pero cuando entendí y cuando recibí la gracia del Señor, cuando entendí que Él ya pagó por mí, en mí hubo mucho descanso. En mí hubo paz, tranquilidad. Hermano, el mayor regalo que nosotros podemos recibir no en nuestras navidades, sino en nuestra vida, no es 1.000 euros, ni 3.000 euros, ni el mejor coche. Es la salvación. Un regalo inmerecido. Es la gracia de Dios. La salvación. ¿Sabes por qué? Porque este teléfono, cuando tú mueras, cuando yo muera, se va a quedar aquí. Esta ropa se va a quedar aquí. Las casas que tú almacenes se van a quedar aquí. Y lo triste es que el Señor nos diga, necio o tonto, esta noche vienen a por tu alma. ¿De quién será todo lo que tú has trabajado? Todos los afanes que tú tienes por conseguir grandes cosas. Lo más importante, el mayor regalo que tú tienes que valorar es la salvación. Y si tú no tienes este regalo en tu vida, hoy es un buen día para que le digas, Señor, quiero recibir esa salvación. Quiero entregarme a ti, quiero ser ese hijo tuyo. Y sabe, ese hijo tiene una característica y una peculiaridad que es la siguiente. Dice, versículo 6, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, puso en vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cuál es este? El Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Por el cual podemos clamar, dice Romano, Abba Padre. ¿Sabéis lo que significa Abba? Abba, Padre. Pero tiene una connotación como de niño, como cuando el niño dice papi, ¿no? Papito. Papá, papá, ¿no? Como un niño. Lo que dice es que por medio de cuando nosotros somos llamados hijos, nos hemos arrepentido, hemos creído en Él, aceptando la obra de Cristo, es que su Espíritu viene a nuestras vidas y por el cual podemos clamar, Abba Padre. Ahora yo me hacía una pregunta, ¿será que hay gente que clama a Dios y quizá Dios no le escucha? Pregunto, para que reflexionemos. ¿Será que si ese Espíritu, el Espíritu Santo no está en nosotros, no podemos decir, Abba Padre? ¿Sabes lo que creo realmente? Que depende. Si en nosotros hay un deseo, imagínate una persona en la calle, de arrepentimiento, de confiar, de buscar desesperadamente, entonces sí escucha al Señor. Pero si es simplemente bueno, a ver si Dios me ayuda. Bueno, que Dios no sé cuánto, ¿no? Como muchas veces dicen en la calle. Creo que Dios ahí. Y hay mucha gente que, también hablaba de esto el miércoles, me gustó, que utiliza a Dios como si fuera un amuleto. ¿Verdad? Cuando necesita a Dios, ay, ora por mí, por favor, que estoy malito, que no sé qué. Y oran por él, ya me he sanado, venga, hasta luego. Sigo haciendo lo que me da la gana. Estoy pasando, ay, por favor, ora por mí, sí, porque Dios, ay, Dios. Como si fuera un amuleto. Y cuando lo necesito, busco el amuleto en mi cajón, ahí entre los papeles, y lo saco y digo, ay, Dios, escúchame, Dios. Pero cuando, no lo sé, pero cuando a lo mejor la situación cambia, vamos a decirlo así, me olvido de Dios. Qué tristes. Yo no creo que haya un hijo. Porque un hijo tiene comunión cada día con su padre. Un hijo conoce a su padre. Un hijo ama a su padre. Un hijo valora la relación con su padre. Y el siervo valora. En estos otros casos yo creo que realmente, bueno, Dios tendrá misericordia a lo mejor, pero no es lo mismo. No son llamados hijos. Hay un concepto teológico que es hijos de creación y hijos de adopción. Todos somos hijos de creación. O sea, Dios nos creó a todos, pero no todos hemos sido hechos hijos de adopción. No todos hemos sido hechos nuevas criaturas en Él. ¿Entendéis? Y hay gente que a veces piensa, no, todos somos hijos de Dios. Bueno, cuidado, cuidado. Porque el Señor viene a por sus hijos de adopción, a por los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre. Estos son llamados hechos hijos de Dios, dice Juan. Eso. Y esos pueden, esto es lo precioso, pueden clamar, Abba Padre. Como si fuera un niño, ¿no? Cuando el niño viene con sus brazos, papá, ayúdame. El padre deja todo por atender al hijo.
por escuchar al hijo, por estar con su hijo, por abrazar a su hijo en los momentos de temor, por abrazar a su hijo en los momentos de dolor. Esta semana escuchaba el testimonio de una niña una sobrina, que bueno, tuvo un accidente y se hizo una brecha aquí, le tuvieron que poner varios puntos. Y en ese momento en que la niña se encuentra así, lo que consuela, ¿qué es? El abrazo, el decir, tranquila, estamos aquí. Eso es lo que Dios hace con nosotros como hijos suyos. Tranquilo que yo te esfuerzo. Yo te voy a dar la dirección, yo te voy a dar la sabiduría. Oye, no desprestigiemos el valor y la importancia de ser llamado hijo, porque no lo merecíamos, porque no era nuestro lugar, pero Él nos aceptó, nos amó y se entregó por nosotros para que nosotros podamos ser hechos hijos suyos. Y por lo cual podemos clamar, Abba, Padre. Y no solamente esto, hermano, y termino con esto. Terminamos tempranito, ¿eh? Dice, no solamente tenéis el privilegio de ser llamado hijo, sino también heredero de Dios. ¿Qué es un heredero? Que tiene derecho. Tiene derecho. A veces cuando pensamos en la heredad, pensamos que es cuando la persona muere, ¿verdad? ¿Sí o no? Los herederos de tal persona que falleció son fulano, mengano y sutano. Pero es interesante que la heredad no es algo solamente al final cuando la persona ha muerto, sino es algo que puede recibir en el tiempo. Cuando el hijo pródigo se fue de casa, cuando el hijo pródigo se fue lejos, dice que el hermano se quejó y empezó a decirle, ni un cabrito me has dejado compartir con mis amigos, no sé qué. ¿Y qué le dijo el padre? El padre le dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo es tuyo. Mi heredad, mi ganancia, mis bienes son tuyos. Tú puedes disfrutarlo. Y esto es lo más precioso, hermano. Nosotros podemos disfrutar de la heredad que Cristo nos ha dado, que el Señor nos ha dado como Padre. Podemos disfrutar de sus bendiciones. No, cuando muramos, sí, cuando muramos también, pero ahora también podemos disfrutar. Y es un concepto de que es ya, pero todavía no, pero podemos disfrutar de sus bendiciones. Podemos disfrutar de sus regalos, porque Dios tiene regalos para su hijo. No solamente en Navidad, todo el tiempo el Señor tiene bendiciones para nuestras vidas. El Señor quiere mostrar, y qué bonito es poder, como decía antes, y me encantan los testimonios. Yo animo a que en este año compartamos más testimonios, porque los testimonios nos hablan de la fidelidad, de la heredad, del amor que Dios tiene sobre nuestras vidas, del cuidado. Y yo sé que hay muchos más testimonios, seguro, aún incluso en los momentos más difíciles. Hay testimonios de la heredad, de las bendiciones que el Señor nos da. Y como siempre digo, ser un cristiano, ser hijo de Dios, no es cualquier cosa, es un privilegio. Y recibimos cosas que no reciben otros. Y somos mimados, somos bien tratados, somos cuidados por el Señor. Y aunque el mundo te pueda despreciar, aunque el mundo me pueda despreciar, aunque hasta nuestra familia, dice, con todo el Señor me recogerá. El Señor será mi cuidado. Aunque tú te encuentres solo o sola aquí en España, el Señor también sigue teniendo cuidado. Qué bueno es el Señor. Y qué bueno es que podamos descubrir y conocer esa heredad que Él nos ha dado. Esos regalos, esas recompensas. Habrán recompensas eternas también, pero que podemos disfrutar también hoy en esta vida terrenal. Así que busquemos también esa heredad. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y me gustaría que pudiéramos terminar orando y dándole gracias al Señor. Diciéndole gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Quiero leértelo una vez más el texto para que podamos reflexionar. Si quieres cerrar tus ojos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Te animo a que puedas levantar, si quieres, tus manos al cielo y darle gracias al Señor. Y si hoy tú dices, mira, yo no sé si mi vida está con el Señor o no. Yo he hecho cosas que no tenía que hacer, yo he pecado, yo no he confiado plenamente en Dios, sino que he confiado en mí. Yo te animo a que tú puedas decirle hoy, Señor, decido creer en ti, te pido perdón por mis pecados y quiero comenzar esa nueva vida ya no como un esclavo del pecado, sino como un hijo tuyo. El Señor nos acepta. Sé la palabra que Él está pronto para todo aquel que corre. Él está cercano. Y yo oro, Dios, para que hoy corazones, Señor, que no han sido entregados a ti, corazones que no han sido despertados por tu Espíritu, hoy puedan ser despertados, Señor. Hoy puedan recibir este entendimiento y este amor y este abrazo de parte tuya, Señor. Y que puedan, Señor, ser declarados hijos tuyos. Que tu Espíritu Santo venga sobre esas vidas que quizá no se habían entregado a ti y que hoy venga tu Espíritu y traiga convicción de pecado, convicción, Señor, de la necesidad de ti, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas obrar en cualquier vida que hoy, Señor, decide entregarse a ti, Padre, para entender que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos salvos y libres por ti, Señor. Asimismo, Señor, como hijos tuyos, Padre, gracias por el regalo que tú nos has dado. Gracias por la bendición de ser llamados hijos tuyos. Gracias porque tú nos compraste, nos libraste del mal, Señor, del pecado que nos asfixiaba, Señor, de nuestros delitos, de nuestras maldades, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes de nuestro corazón, Señor. Y yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes a valorar el regalo de ser llamados hijos tuyos. Recordar en todo tiempo que tú nos salvaste, que tú nos hiciste, Señor, siervos, pero también nos llamaste hijos. Y que no olvidemos la condición de siervos, Señor. La condición de siervos. Porque aunque somos llamados hijos, también somos siervos. Y yo te pido, Señor, que nuestras vidas siempre te tengan presente como Señor. Como Salvador, pero también como Señor de nuestras vidas. Padre, gracias, Dios, por la heredad tan maravillosa que tú estás preparando y que has dado y que vas a dar en el futuro también, Señor, a nuestras vidas. Yo oro para que podamos buscar esa heredad también aquí en este tiempo, que estemos en la tierra, Señor, pero también podamos disfrutar de lo eterno, disfrutar de los regalos, de las bendiciones que tú tienes para nuestra vida en el futuro. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que podamos tener esta visión y podamos tener el orgullo, el gozo, Señor, de ser llamados hijos tuyos. Ser llamados hijos tuyos en el nombre de Jesús. Voy a pedir que los niños puedan entrar con silencio, que no se distraigan. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tomes, Señor, nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, disfrutar de ese lugar en la mesa que tú nos has dado, Padre. Gracias por ese lugar tan privilegiado, Señor. Hay millones y millones de personas en la tierra, Señor, pero tú has fijado tu mirada en nosotros. Tú nos has dado la oportunidad de escuchar tu mensaje. Tú nos has dado la oportunidad de poder recibir este verdadero evangelio, Señor, que es el que transforma. No son nuestras obras, no es nuestras capacidades. Eres tú. Eres tú que ya pagaste por nosotros. Así que, hermano, escucha, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. A lo cual decimos amén y amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y quiero que te quedes con esta palabra, que esta palabra pueda ser de edificación para tu vida, para mi vida lo ha sido. Y deseamos que realmente el Señor siga obrando en nosotros en este 2022. Amén. En Jesús se abre una puerta, se extiende una alfombra, está entrando el Rey de Gloria con gritos y palmas, con música y danza. Maranatha.